El ejercicio que vamos a revisar a continuación es el que se muestra en la pantalla y nos comenta lo siguiente. Una bola de masa M, minúscula, sufre una colisión frontal elástica. Aquí nuevamente la palabra clave es elástica. Contra una segunda bola que inicialmente estaba en reposo y que rebota con una rapidez igual a 0.35 de su rapidez original. Con esta información nos piden determinar la masa de la segunda bola. Muy bien, así que a modo de dibujo, para entender lo que está sucediendo, tenemos lo que se muestra en la pantalla. Aquí en color rojo estamos representando la bola de masa M minúscula, que inicialmente se está moviendo con una cierta velocidad. Como aquí no nos especifica la dirección del movimiento, vamos a asumir que se está desplazando hacia la derecha. Bueno, más adelante en su recorrido vemos que se encuentra con una bola en color azul aquí mostrada, cuya masa es desconocida, pero que vamos a nombrar M mayúscula. Como resultado de la colisión que va a ocurrir, una colisión elástica, nos dice el problema que la bola en color rojo rebota. Así que eso ya nos indica que su dirección de movimiento ahora, después de la colisión, será hacia la izquierda, hacia las X negativas, por ejemplo. Y además, la velocidad con la que termina es de 0.35, la que tenía inicialmente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si llamamos como 100% la velocidad inicial, después de la colisión, esta esfera de color rojo termina tan solo con el 35% de su rapidez original. ¿De acuerdo? Así que, bueno, realmente, aparte de la masa que tenemos como incógnita, y que es lo que nos está pidiendo el problema, hay que reconocer que la velocidad de esa segunda bola o esfera también es desconocida. No nos da ninguna información, no sabemos nada al respecto de esta U2. Así que bueno, eso también es importante mencionarlo a la hora de tratar la parte algebraica. Antes de pasar a la parte de hacer los cálculos, plantear ecuaciones, ¿queda claro toda la información que nos está aquí planteando el problema o incluso la figura? ¿O hay algo de todo esto que no quede del todo claro? Sí, hasta ahorita todo claro. Muy bien. Pues, ¿cómo comenzamos a establecer ecuaciones que nos puedan ayudar a conocer esa masa desconocida? La masa M mayúscula que ahí aparece como desconocida. Calculando sus momentos lineales, Ok, podemos realizar inicial y lineales. final. Muy bien. Claro, podemos considerar eh, lo que sucede con los momentos lineales de este sistema de partículas antes y después de la colisión. Así que, similar al ejercicio, al último ejercicio de la clase pasada, tenemos la conservación del momento lineal. El momento lineal antes tiene que ser igual al momento lineal total después de esa colisión. Así que bueno, al inicio solo tenemos una partícula en movimiento, por lo tanto el momento lineal solo corresponde a esa partícula. Y al final, después de esa colisión, tenemos a dos partículas, o eso es lo que esperamos, tener dos partículas que se estén desplazando. Aquí notemos que se está incluyendo un signo menos. Este signo menos
está haciendo referencia a que esta esfera, después de ese choque, se va a desplazar hacia la izquierda. ¿De acuerdo? No hay que perder de vista que el momento lineal es una cantidad vectorial. Esto que está aquí, esta igualdad, es realmente una igualdad entre vectores. Así que, en este caso, el tener un signo negativo indica la dirección en la cual se está moviendo cierta partícula. Si hubiésemos puesto aquí signo positivo, estaríamos indicando que la partícula en color rojo se movió o se sigue moviendo hacia la derecha, cosa que evidentemente el problema nos dice que no está ocurriendo así. Bueno, a esta ecuación la vamos a nombrar ecuación 1. Listo, ya tenemos la conservación del momento lineal. ¿Cuál sería un siguiente paso? Ahora lo de la energía cinética, los que serían igual la inicial y la final. La energía cinética total, que tiene que ser iguales antes y después de la colisión. ¿Y por qué en este caso tendremos que tomar en cuenta lo que sucede con la energía cinética? Por ejemplo, Porque es un choque de colisión elástica. exacto, así es. Como se trata de una colisión elástica, aparte de la conservación del momento lineal, hay que considerar la conservación de la energía cinética total. Y llegamos a esta otra ecuación, ¿no? La energía cinética antes de la colisión tiene que ser igual a la energía cinética total después de la colisión. Antes de la colisión solo tenemos una partícula en movimiento, así que solamente hay un término de energía cinética. Después de la colisión tenemos dos partículas en movimiento, o al menos eso es lo que esperamos, así que tenemos la energía cinética de ambas, ¿no? De ambas partículas. Nuevamente hago la observación. La energía cinética es una cantidad escalar y como tal no necesita de dirección. Por lo tanto, aunque vemos que aquí la velocidad U1 de la masa en color rojo tiene dirección negativa, en esta parte ese signo no interesa, porque recordemos que esto que está aquí es realmente el módulo de ese vector, velocidad. Así que al momento de tomar el módulo de ese vector, este signo menos desaparece, así que pues todo queda perfectamente como cantidades positivas. ¿De acuerdo? Así que bueno, no pierdan de vista este detalle. Cuando se establece la condición de energía cinética total para una colisión elástica, no tiene que tener ningún término signo negativo, porque no hay dirección aquí, son escalares. Todos estos términos son cantidades escalares. Muy bien, ya tenemos nuestras ecuaciones. Como queremos conocer la masa, en este caso de la partícula 2, la partícula que se dibujó en color azul, bueno, pues lo que hay que hacer es resolver este sistema de ecuaciones.
Las incógnitas en este caso serían la masa que estamos justamente buscando, pero hay que también notar que otra de las incógnitas es su velocidad después de la colisión. Y bueno, en este caso, ese término U2 ya no es un término que aparece con exponente 1 en la ecuación 2, sino ya aparece como un término cuadrático. Así que, por ese simple detalle, no podemos aplicar las técnicas que conocemos para desarrollar y resolver un sistema de ecuaciones 2x2. Así que pues vamos a tener que desarrollar algunos pasos intermedios antes de dar con la respuesta que estamos buscando. Así que vamos a proceder exactamente de la misma manera que el ejemplo anterior. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a poner juntos aquellos términos que tengan un factor común. Por ejemplo, en la ecuación 1, los términos con un factor común son los que están en color verde. Así que vamos a ponerlos del mismo lado de la igualdad, lo cual nos da como resultado este término, donde ya hemos factorizado la m minúscula. En la ecuación 2 podemos hacer exactamente lo mismo. Los términos que están en color verde los ponemos de un solo lado de la igualdad y factorizamos el término que comparten, o el factor, mejor dicho, que comparten, que es 1/2 de la masa m minúscula. Y llegamos a ese resultado. ¿Cuál sería el siguiente paso? Algebraicamente hablando. Cancelar los 1/2. Muy bien, cancelamos el factor 1/2. Multiplicamos toda la ecuación 4 por un 2. Muy bien. ¿Qué más? Después de cancelar ese factor 1/2, ¿cuál es el siguiente paso? Y que de hecho creo yo que sería como el paso crucial, ¿no? El paso relevante. Bueno, ahí en nuestra diferencia de cuadrados, factorizarla. Bueno, pasar a más menos. Muy bien, claro. Esa diferencia de cuadrados, expresarla o factorizarla como binomios conjugados, ¿correcto? Así que podemos escribir esto que está aquí. Este factor, esta diferencia de cuadrados, se factoriza y se escribe como el producto de estos dos términos. Y después, ¿qué notamos? Bueno, en este paso, justo en esta ecuación, podemos notar que este término, masa por la suma de las dos velocidades, V1 y U1, son exactamente igual a M mayúscula por U2. Así que podemos hacer ese reemplazo. Esto que está en color azul se coloca en esta parte que está aquí encerrada por esta llave y se simplifica. Si se hacen esos pasos, se simplifica lo que se ha obtenido, llegamos finalmente a este resultado.
Este resultado, nuevamente, si se quiere, se le puede nombrar como ecuación 5. Y pues finalmente hemos obtenido una ecuación lineal porque nuestras incógnitas, hablando de U2 concretamente, pues ya no aparece con exponente cuadrado ni con alguna otra potencia por ahí. Tiene exponente 1. ¿Cuál sería el siguiente paso entonces a realizar para conocer la masa que el problema nos está solicitando? Resolver el sistema de ecuaciones por sustitución. Ok, ¿qué se estaría sustituyendo en qué ecuación? En la ecuación 3 sustituimos lo que vale U2 de la ecuación 5. Así es, muy bien. De la ecuación 5 ya conocemos U2. Bueno, sí, de hecho sí, creo que sí, podemos decir que la conocemos totalmente. Así que podemos sustituirla en la ecuación 3 y obtenemos lo siguiente. A ver, de la ecuación 3, ahí se distingue, se despeja la variable m. Así queda. Y ahora ya sustituimos, como se indicó, la ecuación 5, ahí donde vemos la U2. Ahí está. ¿Qué sabemos acerca de estos términos? Bueno, realmente no sabemos cuánto vale B1. El problema jamás nos dijo cuánto vale exactamente B1. Solo sabemos que U1, la velocidad de la bola M o la bola en color rojo, después de la colisión es 0.35 o es sí, vale 0.35 veces la rapidez original de esa esfera. Así que bueno, si se hace la sustitución aquí, U1 vale 0.35 veces B1. B1 más 0.35 B1, pues 1.35 B1, aquí por ejemplo. Y abajo, a 1 le restamos 0.35, nos da el 0.65 también por B1. Y B1 sobre B1 se hace 1 y listo, ya. Como tal, la velocidad B1 no, pues realmente no era necesaria que nos diera información acerca de ella. Lo único que bastó en este caso fue saber en qué proporción eh, esta B1 se comparaba con la velocidad inicial. Se hace la simplificación que se tiene que hacer y se llega a este resultado. ¿Este resultado cómo se estaría interpretando?
el problema nos pedía determinar la masa de la segunda bola. Y hemos encontrado este resultado. Así que como este resultado estaría respondiendo lo que pues, nos pidió el problema. ¿Cuál sería la interpretación de esta ecuación? Muy bien, pues queda pendiente entonces la interpretación de ese resultado para darle pues, respuesta a lo que nos está preguntando, ¿no? El problema acerca de la masa. Bien, para no perder tiempo, porque el siguiente ejercicio es en el proceso, en cuestión de proceso un poco más largo, pues vamos a pasar al siguiente. En este segundo problema de esta sesión, tenemos la siguiente situación. Dos bolas de billar de igual masa se mueven según ángulos rectos y se encuentran en el origen de un sistema coordenado XY. Así que bueno, lo que está sucediendo es dos bolas de billar se mueven según aquí se marca. La bola A está moviéndose en dirección norte con una velocidad de 2 metros por segundo. La bola de billar B, por su parte, se está moviendo hacia el este, pero con una velocidad de 3.7 metros por segundo. Bueno, nos comentan entonces que estas dos bolas de billar colisionan
se encuentran en el origen de coordenadas. Así que en este punto ocurre la colisión entre ellas. Bien, después de la colisión, que aquí nuevamente la palabra clave es colisión elástica, la segunda bola, es decir, la bola B, se mueve a lo largo del eje Y positivo. Es decir, que pasó de estarse moviendo hacia el este a encontrarse ahora moviéndose en dirección norte, con una velocidad que no conocemos. Eso es algo importante por notar. Sabemos hacia dónde se mueve, pero no con qué velocidad. Bueno, nos preguntan, ¿cuál es la dirección final de la bola A y cuáles son las rapideces de las dos bolas? Así que bueno, ¿qué sucede con la esfera o la bola A? Bueno, realmente no sabemos hacia dónde se movió. Eso queda justamente por determinar. Y también no conocemos hacia dónde se mueve, ni tampoco sabemos con qué velocidad lo hace. Así que bueno, ya tenemos ahí varias preguntas, ¿no?, que tenemos que resolver. Pues bueno, en este caso hay que tomar en cuenta algo muy importante. La colisión sí es elástica y ya sabemos qué ecuaciones tenemos que tratar o qué cantidades conservadas son las que hay que, pues, tomar en cuenta. Pero algo que también es igualmente importante es que este proceso de colisión se está realizando en el plano XY. Es decir, es un problema bidimensional. Así que, pues eso ya le proporciona una nueva perspectiva a este problema. Así que para tratar de entender lo que se va a realizar a continuación, vamos a dibujar o vamos a considerar dos imágenes separadas en la que representemos primero lo que sucedió antes y lo que sabemos que sucedió después de la colisión. En la gráfica de la izquierda tenemos la situación inicial. Tenemos dos esferas, dos bolas de billar, desplazándose en sus respectivas direcciones. La bola en color azul, la A, moviéndose hacia el norte, con una velocidad concreta. La segunda esfera se está desplazando hacia el este, también con su propia velocidad. Sabemos que van a colisionar en el origen de coordenadas. Y después de esa colisión tenemos lo que se muestra en la figura de la derecha. La bola en color rojo se está moviendo hacia el norte, pero con una nueva velocidad que estamos llamando v. Por su parte, la bola en color azul, la A, de la cual prácticamente no sabemos nada, está representada de esa manera. ¿De acuerdo? Así que su dirección vamos a asumirla hacia el primer cuadrante. Ya las cuentas que hagamos, los cálculos que resolvamos, nos van a decir concretamente cuáles son esos valores que estamos hasta este momento suponiendo que existen. Así que el caso más general que vamos a considerar es que esta esfera A se movió en forma oblicua, con un cierto ángulo respecto al eje X positivo. Y vamos a nombrar a ese ángulo que hace con el eje X positivo, pues el ángulo teta, como ha sido pues prácticamente siempre, ¿no? Muy bien. Teniendo esto en cuenta, nuestra conservación del momento lineal se va a tener que escribir de esta forma. A ver, vamos a ver si esto queda claro. La conservación del momento lineal, recuerden ustedes y ténganlo presente, es una igualdad vectorial.
Así que esta igualdad se tiene que cumplir para los tres ejes, X, Y, Z. Como en este problema solamente se está contemplando un movimiento bidimensional, basta con analizar la conservación del momento lineal en el eje X y en el eje Y. Vamos entonces a analizar lo que pasa en el eje X. En el eje X, antes de la colisión, solamente hay una partícula que se está moviendo en esa dirección. Ojo aquí, sí hay dos partículas que se están desplazando, la roja y la de color azul, pero solo una de ellas se está moviendo exactamente a lo largo del eje X. Así que solo vamos a considerar el momento lineal de esa partícula en ese eje. Aquí está. MB, VB. Listo. Ese es el momento lineal total antes de la colisión. Después de la colisión, ¿qué estaría pasando? Bueno, sí tenemos dos partículas que se están moviendo, claro. Pero en el eje Y, solamente una de ellas tiene una componente, como podemos ver aquí en la figura. Solamente la velocidad y por lo tanto el momento lineal de la partícula A tiene una componente a lo largo del eje X. Así que gracias a esa única componente tenemos este término aquí escrito. MAUA por el coseno del ángulo teta. Muy bien, ahí está la razón de esos términos. Hasta aquí, preguntas o comentarios sobre esa primera ecuación y la información que aparece en ella. Muy bien, ¿qué nos está diciendo la segunda ecuación? ¿Qué información podemos identificar que está incluida en lo que vamos a considerar la conservación del momento lineal, pero en el eje Y? Pues primero nos está diciendo que es todos los comportamientos que suceden en ese eje, y ahí en la U A seno de teta sería el cálculo de la velocidad en nuestra dirección que se va a mover la masa A después de la colisión. Ya después se le suma lo que es el momento lineal de la masa B. Muy bien, así es. En esa ecuación lo único que hay que tomar en cuenta es lo que sucede en el eje vertical. Así que, similar al caso anterior, aunque antes de la colisión sí tenemos dos partículas que se están desplazando, solo hay que considerar aquella o aquellas, si fuese el caso, que tuviesen movimiento en el eje vertical. Así que como en este caso es la partícula A, pues aquí tenemos un momento lineal. Y positivo porque pues se está moviendo hacia el norte. Bueno, eso antes de la colisión. Después de la colisión tenemos dos términos. En el eje Y, ¿por qué? Bueno, porque pues, vemos en la figura
que un primer término correspondería al momento lineal de la partícula B. Muy bien, como se mencionó. Y el otro término estaría indicándonos que la velocidad y por lo tanto el momento lineal de la partícula A después del choque tiene una componente Y. Y justamente esa componente Y es la que se está mencionando aquí. Así que, pues ya tenemos las ecuaciones que nos hablan sobre la conservación del momento lineal bidimensional, es decir, tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Qué es lo siguiente que habríamos que considerar? El comportamiento de la energía cinética antes y después de la colisión. Exactamente. Lo que sucede con la energía cinética antes y después de la colisión. En este caso, la conservación de la energía cinética da lugar a este término, a esto que está mostrándose aquí. Nótese, aquí no hay, digamos, direcciones. Y eso es porque, eh, nuevamente lo menciono, la energía cinética es una cantidad escalar. Así que, como tal, no reconoce si el movimiento se está realizando en uno u otro eje. Por ejemplo, aquí que tenemos la energía cinética de la primera partícula, de la partícula A, y aquí la energía cinética de la partícula B. Nótese que aquí no hay direcciones, es decir, no está la ecuación identificando si una se está moviendo hacia el norte o hacia el sur, o la siguiente hacia el este u oeste. Simplemente está tomando en cuenta la masa de la partícula y el módulo de su velocidad al cuadrado. Del otro lado, al otro lado de la igualdad, está sucediendo algo similar. Tenemos dos términos, porque después de la colisión tenemos dos partículas en movimiento, pero también no está considerando en cada caso la dirección de movimiento. O sea, de inicio no estas ecuaciones o esta cantidad física, la energía cinética, no identifica si cierta partícula, como es en este caso, se está moviendo hacia el norte o si se está moviendo en alguna dirección arbitraria, como está sucediendo con la partícula A. Lo único que está pidiendo aquí es el módulo de las velocidades al cuadrado para cada partícula. Bien, pues listo, ya tenemos tres ecuaciones. Así que pues algebraicamente hablando tenemos que trabajar estas tres ecuaciones para conocer lo que el problema nos está pidiendo determinar, que es la velocidad con la que cada partícula se está moviendo y la dirección en la que la partícula A se está desplazando. Vean que son tres incógnitas también. La velocidad UA, la velocidad V y la dirección de movimiento de la partícula A, que quiere decir, en pocas palabras, encuentra el ángulo θ. Si conocemos cuánto vale ese ángulo θ, pues sabemos en qué dirección se está moviendo esa bola de billar A.
Así que, desde el punto de vista algebraico, tenemos un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Lo que vamos a desarrollar a continuación, pues va a ser el método, o al menos un método, para resolver lo que aquí se está planteando. Bueno, vamos a comenzar, pues, primero, simplificando nuestras ecuaciones, porque realmente trabajar 3 ecuaciones sí puede ser algo tedioso. Así que la primera simplificación que vamos a hacer es: las masas de las partículas son la misma. La bola de billar A tiene la misma masa que la bola de billar B. Así que, ¿qué podemos hacer en todos estos casos? Dividir todas estas ecuaciones, estas 3 ecuaciones, ya sea por la masa A o por la masa B, no importa cuál, puesto que MA es igual a MB. Así que al dividir entre el término de masa, este, este factor se va, se hace uno con este otro, con el que está en color azul, MA. En la ecuación siguiente, ese factor o este término se hace uno con este y con este. Y aquí también. Y además, si se quiere, pues de una buena vez nos deshacemos de ese factor medio multiplicando toda esa igualdad por un factor 2. Así que las ecuaciones, estas 3 ecuaciones, una vez que se incluye esto que se acaba de comentar, se reducen a esto que se muestra aquí. ¿De acuerdo? Entonces, estas 3 ecuaciones son las que vamos a estar trabajando. Ya no aparecen los términos de masa. Esos ya logramos deshacernos de ellos, gracias a que el problema nos dice que las bolas de billar tienen la misma masa. A ver, vamos a hacer la siguiente identificación porque podremos perdernos con tanta ecuación. Esta ecuación que se obtuvo de la conservación del momento lineal en el eje X es la que se muestra aquí abajo. ¿De acuerdo? Es esta ecuación. Es la misma, excepto que ya no tenemos los términos de masa. La siguiente ecuación, la que nos habla de la conservación del momento lineal en el eje Y, esta, termina siendo esta otra, ya sin los términos de masa. Y finalmente, la ecuación que nos hablaba de la conservación de la energía cinética total, esta otra, se ha reducido a esto que tenemos aquí. Hasta aquí, preguntas, comentarios sobre esta triada de ecuaciones que vamos a tener que trabajar y cómo hemos llegado a ella.
Bien. Bueno, ahí está la identificación. Ya sabemos cuáles ecuaciones vamos a trabajar. Bueno, vamos a hacer ahora vamos a nombrarlo así, un cambio de variable. Y va a resultar lo siguiente. Vean, este UA coseno de teta, este término que está en color azul, realmente pues es la componente X de la velocidad de la partícula A después de la colisión. Lo que habíamos mostrado aquí, lo que habíamos señalado. Sabemos, desde el punto de vista de vectores, que esta UX es el módulo de esa velocidad por el coseno del ángulo teta. Bueno, pues como esto que está en color azul se puede escribir de forma más compacta de esta manera, pues vamos a hacer ese cambio justamente. Así que vamos a renombrar esto que está en azul simplemente como componente X del vector velocidad de la partícula A después del choque. ¿Qué se hizo en la segunda ecuación? En la ecuación 2. Lo mismo. Este término, UA seno de teta, es realmente la componente Y de la velocidad. ¿De acuerdo? Eso nuevamente lo sabemos desde vectores. Esto es U módulo por el seno del ángulo teta. Así que bueno, pues vamos a reemplazar U seno del ángulo teta simplemente por U sub Y, lo que está aquí. Y en la ecuación 3, nótese lo que se hizo. El cambio que se efectuó en esta parte. Se sustituyó este término por esto que está aquí en color rojo. ¿Queda claro por qué? ¿Por qué se hizo esa sustitución de lo que está en color azul en la ecuación 3 con lo que posteriormente aparece en color rojo? Sí es por su comportamiento en ambas eh, componentes, bueno, en X y en Y. Tiene un comportamiento. Ok, y esta igualdad, bueno, si podemos ir, bueno, implícitamente estamos diciendo que esto, ponerlo así, ¿claro? Estamos diciendo que ese término en color azul es igual a esto que se escribe en color rojo.
¿Y esa relación cómo se le llama o a qué nos recuerda? Que claro, nos está hablando de los dos comportamientos que se están produciendo tanto en el eje X como en el eje Y. A ver, nótese lo que está apareciendo al lado derecho, es decir, lo que está en color rojo. Es la componente X elevado al cuadrado y después se le está sumando el cuadrado de la componente Y. Un módulo. Exactamente, el módulo. Lo que estamos aquí haciendo es recordar que el módulo de un vector, o en este caso de la velocidad u, es igual a, pues, tomar la suma de sus componentes previamente elevadas al cuadrado. Así que lo que estamos haciendo es simplemente aplicar la ecuación para el módulo de un vector. Como en este caso estamos asumiendo que el vector de velocidad u sub a tiene dos componentes, pues un módulo tiene que tener la información de esas dos componentes. Así que bueno, esto lo dejaré aquí también para las notas. Bien, pues ya tenemos todo lo que vamos a estar ocupando. De la ecuación 2, podemos notar lo siguiente, que si despejamos este v, esto es igual a tomar este término en color rojo y mandarlo al otro lado de la igualdad, pues, pero con signo contrario, ¿no? Como a modo de resta. Así que de la ecuación 2 obtenemos este resultado. Estamos concluyendo que la velocidad de la partícula B es igual a la velocidad de la partícula A menos la componente Y de la velocidad de la partícula A después del choque. Así que si logramos conocer cuánto vale esta componente, ya tendremos el valor de la velocidad de la partícula B después de la colisión. A ese resultado lo vamos a nombrar ecuación 4, ¿no? Para pues, no perdernos entre tantas ecuaciones e irlas identificando de manera exacta. Hasta aquí, preguntas, comentarios sobre esta primera conclusión que hemos obtenido. Bien, esa ecuación entonces será la ecuación 4. Vamos a ver qué sucede con las siguientes. El siguiente paso que podemos realizar es el que se muestra aquí. A ver, así para que se alcance a distinguir todo.
Vamos a sustituir las ecuaciones 1 y 4 en la ecuación 3. ¿De acuerdo? Solamente que con esta situación. A ver, voy a escribirlo aquí para tratar que esto sea... Déjenme ver esta parte. Vamos a utilizar esto para ir tapando lo que no queremos notar para no confundir. A ver, la ecuación 1 adopta esta forma. Esta que se muestra aquí. Nos dice que la velocidad de la partícula B antes de la colisión es igual a la componente X de la partícula A después de la colisión. Así que a este valor es el que vamos a estar sustituyendo. Así que en lo sucesivo, donde veamos UAX, vamos a reemplazarlo por este término en color verde. VB. La ecuación 4, pues es la que tenemos aquí. Y la ecuación 3 es esto que está aquí mostrándose ahora. La suma de estos dos términos es igual a la suma de estos tres términos. Lo cual pues ya estamos mostrándose aquí. Bien, pues vamos a hacer esas sustituciones. De acuerdo a la ecuación 4, donde veamos este término, hay que reemplazarlo por esta resta. Así que en este término reemplazamos por la resta, ahí está. Y de acuerdo a la ecuación 1, donde veamos UAX, lo reemplazamos por V sub B. Ahí es este cambio. Lo siguiente que hay que hacer, pues, es tratar de simplificar lo que ahí aparece. Así que el siguiente paso que podemos realizar sería lo que se muestra aquí. Elevamos al cuadrado el término, el binomio que aparece en el último término. Ya aplicamos la regla que todos conocemos, el cuadrado del primer término menos el doble producto del primero con el segundo, más el último término elevado al cuadrado. Siguiente paso, veamos que hay términos que se van a cancelar. Este término se cancela con este. Este que está en color verde se cancela con este otro. Y este UAY al cuadrado se suma con este otro. Así que eso da lugar a la ecuación que se muestra en la siguiente línea. Bien, antes de continuar con la parte de la discusión, preguntas o comentarios sobre sobre el desarrollo algebraico que se está mostrando ahora en la pantalla.
Bien, pues llegados a este resultado final, podemos identificar lo siguiente. Nótese que este factor UAY menos VA es la ecuación 4, pero con signo negativo, es decir, con un signo -1 que multiplicó a la ecuación 4. Compárese esta ecuación con esta que está aquí arriba. Es exactamente la misma, excepto por un signo menos. Así que si la ecuación 4 la multiplicamos por un -1, podemos ver que como resultado de esta multiplicación con ese -1, ese término UAY queda como positivo. Ahí está. Este BA cambia de signo y queda como menos BA. Aquí está. Y este V quedaría como menos V. Así que tomando eso en cuenta, nuestra ecuación, esta que tenemos aquí, se escribe de esta manera. Se reduce a esta forma muy, muy sencilla. Y de esa ecuación que se ha obtenido, podemos leer pues ya una información bastante importante. Tenemos dos factores, este factor y ese otro factor, tales que multiplicados dan 0. Recordando, pues, lo que sabemos de cálculo, por ejemplo, o de los números reales, ¿qué conclusión es la que podemos extraer de esa igualdad? Si A por B es igual a 0, ¿qué conclusión o conclusiones podríamos obtener de dicha igualdad?
que uno de los dos es cero. Exactamente, que al menos uno de los dos términos, A o B, tiene que ser cero. Así que esa conclusión es la que tendremos que obtener aquí. Que A, Y sea cero o que V sea cero. Pero V puede ser cero. ¿Es posible ese resultado o esa conclusión? Echemos un vistazo a nuestro problema. V no puede ser cero, porque la partícula B, la bola de billar B, de acuerdo al problema, sí se está moviendo, no termina en reposo, se está moviendo. Así que la única conclusión lógica al observar esta igualdad es que esta velocidad, UAY sea cero. ¿Y qué implica que UAY sea cero? Puede ser que su dirección en, en X sea de 90 grados, Ok, a ver cómo sería pero eso. en Y, pues, sí, ahorita estamos tomando U a Y, entonces trabajaríamos que para que el valor sea cero, sería que su ángulo de dirección, o sea, teta, sea de 0 grados. Exactamente, exacto. Que es la dirección. Para que esto sea cierto, para que esto se cumpla, querría decir que el ángulo teta tiene que ser cero grados. Y ya se verifica que UAY sea cero. Y por lo tanto, eso quiere decir que la partícula A ahora se mueve hacia el este. Exactamente. Eso es lo que quería decir este resultado. Y como ya conocemos UAY que vale 0, recordemos que de la ecuación 4 podríamos conocer la velocidad de la partícula B, la cual, pues, termina siendo igual a la velocidad que tenía la partícula A antes del choque. Así que si resumimos todo esto, todo lo que estamos encontrando ahora, obtenemos lo que aquí se muestra. A ver, ¿qué estamos diciendo aquí? Para empezar, primero, como el ángulo es 0, coseno de 0 es 1. Así que lo que estamos diciendo es que el módulo de la velocidad de la partícula A es exactamente igual a su componente X. Y eso tiene sentido, porque querría decir que este vector descansa a lo largo del eje X. O sea, todo su módulo está tendido a lo largo del eje X. Así que pues tiene esta igualdad, se verifica. Pero a su vez, UA es igual a B sub B. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad de la partícula A, de la bola de billar A, después del choque, es igual a la velocidad que tenía la partícula B antes del choque. Y a su vez,
la velocidad de la partícula B después del choque es igual a la velocidad que tenía la partícula A antes del choque. En resumen, lo que está pasando es que cuando estas bolas de billar chocan entre sí, intercambian sus momentos lineales. Así como si fuesen una caja. Yo tengo mi caja, te la cedo, y tú, en respuesta, me das el objeto que estés llevando. Algo así estaría sucediendo en esa analogía. Cuando la partícula A, que se está moviendo inicialmente hacia el norte, impacta con la bola B, que se estaba moviendo hacia el este, intercambian sus momentos lineales. Es decir, la partícula B ahora adopta la dirección y la velocidad de la partícula A. Y la partícula A su vez adopta la dirección y la velocidad del otro objeto. Eso es lo que estaría pasando en este problema. Y eso es posible porque las masas de las partículas son iguales. Un fenómeno parecido se puede observar cuando se juega billar. En las bolas de billar, la colisión que ocurre entre estas esferas, justamente, es aproximadamente elástica. Y se puede llegar a observar que, por ejemplo, se tiene una bola en el centro y se golpea con otra bola en movimiento. La que inicialmente se estaba moviendo queda en reposo. Y la que fue golpeada se mueve con la misma dirección y con la misma velocidad que la pelota que la golpeó previamente. Es decir, intercambiaron momento lineal. Así que bueno, eso sucede porque las partículas en cuestión tienen la misma masa. ¿Preguntas o comentarios sobre este resultado, sobre este problema y sobre su desarrollo? Bueno, pues con este último ejercicio estaríamos cerrando la parte de colisiones, conservación del momento lineal, impulso y demás. Bueno, hoy más tarde encontrarán ustedes, ¿cómo se llama? Las notas, la versión PDF de lo que se ha mostrado, para que, pues, con más tranquilidad puedan revisar los pasos algebraicos y si llegase a quedar alguna duda, pues, o bien se resuelve al revisar el PDF o lo podemos comentar la siguiente clase. Bueno, con la siguiente clase me refiero a la siguiente semana. Bueno, así que vamos a comenzar nuestro periodo de descanso, unos 10 minutos, y en la siguiente sesión, que comenzará en 10 minutos aproximadamente, revisaremos o comenzaremos con el siguiente tema que tiene que ver con el llamado centro de masa. Así que bueno,
estas ideas del momento lineal, colisiones y demás, lo dejaremos descansar. Y en unos minutos más comenzaremos con el siguiente tema de nuestro plan de trabajo. Bien, jóvenes, en el chat ya aparece el link para registrar asistencia, así que retomamos la sesión en unos 10 minutos aproximadamente.